pero me encuentro en la reserva en este momento. ¿Cómo te sientes, Raquel? Bien, tranquila. Muy bien. ¿Qué es lo que puedes visualizar en los conteos silenciosos, Raquel? ¿Qué es lo que sucede con Liliana? Hay ¿Ah? Una máscara. una máscara que es de un ser humano. Es como si le hubiesen sacado la piel del rostro y se ha colocado como una máscara. Esa piel se le sacó a un ser humano y se pegó por otro. Una máscara. Sí, y es como si esa máscara es el que manejara el siguiente cuerpo donde pega y no al. Es como que este cuerpo de la máscara que saca la piel se ha muerto y le sacan y le colocan a otra persona. Está todavía con vida y quien maneja y dirige la máscara. Vamos al origen hacia atrás, Raquel, del inicio. ¿Quién es la persona que tuvo el rostro normal antes de que le retiren la piel? ¿Por qué le retiran? ¿Qué sucedió, Raquel? Tengo un conteo de 3 a 1 y vamos hacia atrás. 3, 2. Nadie te puede visualizar ni percibir. 1, Raquel. ¿En qué época estás? ¿Quién es esta persona? Esto es bastante desagradable. Estoy adentro de un laboratorio Muy y bien. están experimentando por un ser humano por otro. El cuerpo físico que ha muerto antes de fallecer, estamos en su último suspiro, que él solo dice que el experimento que ha realizado no está resultando, pero que cuando él termine de morir, el cuerpo quiere que saque la célula antes que se muera. O sea, se llegue a morir la célula, a podrirse. Bien. Y los otros médicos que se encuentran, doctores que se encuentran en su entorno, le dice que sí, que está bien. ¿Y Y quién es esa persona, Raquel? De esa línea a esta línea 2024, ¿quién es? es Liliana. Y Liliana tiene ese contacto con el hombre este que la vez pasada le hemos visto también. Acá se llama Robert. ¿Lo estás viendo en ese laboratorio, Raquel, también a él? Sí, ¿Y qué es? ¿Un científico? ambos son, ambos son médicos. O sea que Molina y Liliana en esa línea son ambos médicos, genetistas, vamos a llamar, que están experimentando este tipo de cambio de piel, rostro. Sí, sí, Bien, muy bien. correctamente. Pero Molina hace pacto con el demonio. Le dice que entrega su cuerpo y alma para lo que él quiere y que él le Eh, dé la fuerza y el poder que necesita. Raquel, siento un dolor en el brazo izquierdo, el Porque, hueso. sí, porque él la sujeta del brazo ahora. Ahora le está sujetando del brazo. Pues dile que le suelte. Y le dice que no se irá a ningún lado, que él siempre le tendrá donde él quiere.
Pregúntale a Molina de esta línea 2024 cómo se llamó en ese lugar. ¿Cuál era su nombre? Robert. Robert. ¿En qué época estás observando todo esto, Raquel? ¿Dónde es este lugar de laboratorio? 1803, Estados Unidos. Bien, continúa, Raquel. Vamos a seguir visualizando este evento. Sí, perteneciendo a la familia Roches. Roches. Roger. Rochester. Robert pertenecía a esa familia. Sí, Roger. sí. Bien, continúa, Raquel. Liliana también. Liliana también es uno de los grupos de familias. En este lugar son primos. Primos. Con la familia Rocher. Sí. Muy bien, Raquel. Continúa, Raquel, observando este experimento que hacen. Vas adelantándote, mirando, saliendo de esos espacios. Adelante, Raquel. De una vez que terminó de hacer el ritual que el, el Robert dice, iré unos momentos en un lugar, ya regresaré, le dice al primo, en este lugar son primos. Y Liliana se llama Ramón es en inglés, Raymond, Ramón. Ramón, Ramón. sí. Bien, continúa, Raquel. Le dice, está bien, pero recuerda que tenemos que estar en tal hora en el laboratorio. Es algo muy importante que realizaremos hoy. Y le dice, tú no te preocupes, que todo saldrá bien como tiene que ser. Pues yo tendré el poder que necesito para realizar lo que tiene que ser. Y le pregunto otra vez, Robert le pregunta de vuelta a él, ¿y tú estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer? Se unificarán nuestros poderes y nuestra fuerza si logramos hacer lo que queremos. Y le dice él, sí, claro que sí, estoy dispuesto. Están totalmente fuera de órbita como le maneja la entidad. Robert se va y realiza lo que es el ritual. Uno de ¿Y ellos qué? es meter la cabeza bajo tierra, él sacrifica animal y lo Lo que entierra. lo que acabo de ver yo hoy en la madrugada. Sí, Continúa, Raquel. y lo entierra. Y lo hace con varios hombres. Son 7 hombres. Y cuando termina de hacer el sacrificio, a cada hombre le paga y le da una pócima, donde pierden el sentido, no se mueren las personas, pero pierde el sentido, como no recuerdan dónde están ni qué es lo que han hecho. Les borra la información, Robert, a estos ayudantes, 7, para que no recuerden lo que hicieron. Sí, así es, correcto. Bien, adelante. Es algo muy interesante esto y muy mente ¿Cómo, diabólica. cómo, Raquel? Es algo muy interesante y a la vez es escalofriante la mente diabólica que tiene. Exacto, exacto, Raquel. Y va realizando todo él, la secuencia, vamos para adelante, y llega él en el lugar donde tiene que llegar. Llega al laboratorio, ingresa, baja, que es subterráneo, donde nadie lo escuchará a nadie. Una vez que termina de ingresar, cierra una compuerta. La puerta es una compuerta muy, muy gruesa. Está por debajo, está adentro.
y realizan el experimento. Él se inyecta varios químicos que se colocan en el cuerpo. Ujú. Él quería hacer un salto cuántico, dice, a ver experimentar la parte etérica, a todo lo que somos nosotros y dónde se encuentra. Él quería llegar más que todo al extremo banco, y ir como a un futuro observando medicinas y creaciones. Él quería información, él quería saber más. ¿Y cuál es la entidad que le controla a este nivel, como lo lleva a la parte física Robert? Es un demonio dragón. Demonio dragón. Raquel, detén esos eventos. Cuando está detenido me dices. Este señor tiene muchas secuencias de líneas de vida y cada secuencia tiene imaginaciones que le hace hacer su mismo información ADN a su cerebro. Es como que de la nada se le enciende la imaginación y dice, hagamos esto. Y a las personas que tiene en su entorno, él les tira como un imán para que hagan lo que él dice. Domina a las personas con su frecuencia. Bien. ¿Deteniste las líneas que te pedí? Sí, Bien. Ahora quiero que observes a la línea 2024. Todas estas líneas que son cerradas de Liliana, ¿cuál es ese vector de entrada que se vuelve a abrir estas líneas? ¿Cuál es ese vector de entrada? la debilidad de Liliana. Ella está débil, su cuerpo físico está débil. Y al estar débil, su mentalidad y su misma energía no controla. Ella está muy enferma, tanto interna como por fuera. Todo lo que es su cuerpo físico está eh, con dificultades muy caótica. El dolor es impresionante que tiene. La cabeza, todo lo que es su médula espinal, todo lo que es su... ¿Célula madre? sí, Ujú. pero la parte que más tiene que ella refortalecer y recuperar sería la espalda baja, coxis, articulaciones. Articulaciones. Muy bien, Raquel. Allí está el vector principal para que se vuelva a abrir esta línea cerrada entonces, ¿no? Sí, Bien. Vamos a regresar otra vez donde dejaste detenido el tiempo y observa la relación que yo observé, que desentierran otra vez todo buscando esos cueros de ese animal y va a reclamar un dueño. Es lo que yo también he observado en el mundo onírico, todo eso. y es él va y reclama porque le hemos cortado su línea de tiempo y vida, pero él ha hecho otro ritual en esta línea de vida nuevamente, al ir observando cosas, observa mucho y le gusta porque está sometido a ese. Acá, acá lo que yo te puedo decir es que no está pegado a Liliana, sino la máscara se ocultaba de mí.
y yo cuando lograba darme vuelta ya no estaba, pero yo lo veía, veía y se reía y se ocultaba y se ocultaba y se colocaba como detrás de Liliana, después se ocultaba nuevamente, pero yo de igual manera lo veía todo porque lo voy escaneando. Después Correcto. viene, se agarra de un costado de Liliana del lado de izquierdo, pero y después del lado derecho, después del lado izquierdo y así estaba. Iba y se reía, se reía, se reía y se ocultaba. Eso le provoca ese adormecimiento también en las manos, esa molestia en las rodillas como nos ha transmitido, dolor de cabeza como que le presionan. Es toda la misma debilidad al cuerpo físico humano hace que atrae toda esta energía negativa nuevamente. Si no es de uno, es de otro, es la conexión que ha tenido todas las líneas ancestrales, pues ella estirará de uno, de otro y de otro, porque su cuerpo físico está muy débil. Muy bien. Continúa Raquel. Y ahora está esta máscara que en un momento y una línea de tiempo han tenido este contacto. Bien. Quiere decir que esta línea está abierta, pues. Sí, Y ese ritual que ha realizado Robert, que sería Molina en esta línea, nuevamente se conecta a esa energía ancestral de Liliana. sí. Después entre este grupo de médicos que había, hay también una persona cercana a ella que es o es una enfermera, es un médico, solo veo que utiliza como una bata y que es cercana a ella, o es su amiga o en alguna vez fue como una paciente de ella en tratamiento que ha tenido y que tiene como locura en ataques. Bien. Es muy cercana. Sí, Bien. ¿Algo más que visualizas, Raquel? y toda la energía negativa que expande es como si saliera así y buscara algo para agarrarse. Bien. Quiere decir que este dragón demonio está libre. Sí, él está libre porque el Robert no es el principal, digamos, eh, quien controla, es otro. Nada más que este contacto nuevamente con Robert, por lo que él ha realizado en esta línea de vida. Entonces O le sea que, conecta sí. nuevamente O sea que este demonio dragón es un soldadito nada más. de otros. Aquí hay un jefe más atrás de todo esto, entonces. Sí, Y paralízalo a ese dragón demonio. Y haz contacto con el humano luz de Liliana, Mix León. Ahora Raquel, que Mix León le saque esa información a este demonio dragón. ¿Quién es el responsable más atrás de todo esto? Vamos a esos vectores también de estas entidades, a las cabezas, como decimos nosotros, principal. es, es un reptil fusionado con un demonio muy fuerte. Un reptil fusionado con un demonio. Al decir fuerte, ¿cuál es el grado que tiene? 70 y 76. 76. Raquel, es insignificante ese grado 76, Raquel.
utilizan energías porque se fusionan. No son nada estas entidades. Este demonio dragón, Raquel, que le extraiga toda esa información Mix León y lo desintegre Mix León. ¿Cómo lo hace Raquel, el humano luz de Liliana? ¿Cómo lo desintegra? Sí, le exige toda la línea de vida y contrato que tiene con él y todas las personas que tiene, que él lo está teniendo ahora. Y se ve como como unos hilos que saca desde, sería como del ombligo y le termina de sacar toda esa línea y es como un ovillo que hace del hilo de líneas de tiempo de cada ser humano que tenía controlado y lo termina de desintegrar el humano luz. De una vez que termina de desintegrarlo, pues los envuelve con una energía muy potente donde sella cada punto, donde él puede retornar otra vez una nueva línea de tiempo. Lo sella esa parte de mi león y lo termina de desintegrar con toda la fuerza de la luz que es como pequeños rayos de luz. Primero son como unas esporas y esas esporas se hacen como un rayo e ingresan en esa esfera y lo termina de desintegrar. Listo. Extraordinario, Raquel, ¿no? Sí, Y muy bien. eso que me estás hablando es una velocidad impresionante, lo humano luz, que te muestran para que puedas transmitirnos lo que está sucediendo. Así es, correcto. Bien, Raquel. Cerrada esas líneas de tiempo, regresamos a la reserva. Ahora vas a invitar a la parte física de Liliana, su parte etérea. Sí. Y pídele permiso para que suba a una plataforma. Hay que escanearle desde el cerebro hasta la planta de los pies. ¿Por dónde salió su mano luz cuando fue invitado a esa bilocación? Salió por la boca de su estómago. Por la boca del estómago. Sí, hay dificultades en su estómago. Te hago una pregunta. A mi derecha, ¿qué humano luz está? Físicamente, donde estoy aquí en la oficina. ¿Es Mix León? No, es un humano luz nuevo, no está entre nuestro grupo. Bienvenido, hermano luz. Te siento tu frecuencia en la oficina porque se mueve el sonido del mueble. Sí, es un humano luz que ya estaba liberado, pero ha llegado, se encuentra al lado tuyo. Bienvenido, hermano Luz. Gracias por acompañarme. Mm, Adelante, Raquel. Vamos con Liliana. Acaba de manifestar, pues, dañado las partes físicas, mucho dolor, como lo siente Liliana, que le aprietan la cabeza, adormecimiento en las manos, coxis, columna, costado, brazos, piernas. Vamos a escanearle con su mano luz y los su mano luz genetistas, Raquel, para ir haciendo la transformación a lo que acaba de transmitir las articulaciones, ¿no? Molestia en las articulaciones. sí, así es. Ha sentido que está envuelta en una energía. Y sí, es la energía de la máscara, que él se daba vuelta por ella, él le observaba, pero no está ahí cerca, envuelto de ella, sino está lejos. Pero de igual manera ella le siente, es como estar como a 5 o 6 metros de ella. Todo le da vuelta, pero ella ya siente la densidad de la energía negativa porque
como son todos brujos y demonios, entonces Correcto. ella logra captar esa energía. Y aparte que ella tiene muy dañado el cuerpo físico y es como una esponja, ya lo va absorbiendo y cada vez le duele más y se va inflamando una cosa, se va descomponiendo y desintegrando lo que es esas pequeñas energía que ella tiene que tener para ella de su mano luz, pues absorbe mucho más la energía negativa. Muy bien, Raquel. Nos vas detallando que te va a transmitir el humano luz de la parte física que ves dañado, Raquel. ¿Cómo van reparando los humanos luz las células, los núcleos de las células de la parte física, repotencializándola estas molestias que no le pertenecen, no es de Liliana? Sí, es como una energía que le coloca en el ombligo y del ombligo sale todo y va directamente a su célula madre y su célula madre expande a las articulaciones, refortaleciendo toda su energía y Muy bien. recuperando sus células muertas, llegando hasta la cabeza, Ujú. hasta la megacisterna. La megacisterna enciende y conecta con la pineal y la pineal la hipófisis y todas las pequeñas neuronas que es la parte cerebral, Muy bien, Raquel. conectando nuevamente con su mano luz. Al encender todas sus neuronas, ella siente, piensa y conecta con su corazón y su mano luz. Muy bien. Listo. Bien. Ahora voy a pedirle a su mano luz que se integre nuevamente en su parte etérea física. Si tiene que hacer bilocaciones para ingresar, lo va a realizar su mano luz. ¿Cómo ingresa, Raquel? Ingresa como una pequeña esfera y se aloja directamente en el corazón. Y el corazón conecta con la pineal del cerebro. Bien. Y Cuando su está listo, parte, me dice. Ajá. y de ahí todo de una vez que conecta con la pineal, la hipófisis, megacisterna, Muy bien. médula espinal. Médula espinal. Muy bien. Y se expande todo en sus células madre. Se nota así como brilla todo, brilla. Se expande. Tiene que sanar su estómago y todo su órgano interno. Muy bien, Raquel. Sí, el control del cigarro, de las adicciones, de todo. Muy bien. Muy bien, Raquel. Cuando está lista, Liliana, me dices. Está lista. Bien. Vamos a la vivienda de Liliana. Vamos con los humanos luz. El hermano luz es masculino el que me acompaña. No, femenina. Femenina. ¿Cuál es el nombre del humano luz que me está acompañando? Muchos que nos acompañan, Raquel. Se escribe E, el doble S,
Ujú. T, H, I, N, Y, A, N. ¿Cómo se pronuncia? Dice Stinian. Stinian. Estinian. Sí. ¿De qué dimensión es? Dice de la 10. De la misma dimensión de Algazar. Sí, está como muy a tu lado. Pues gracias, hermana Luz, por acompañarnos. Vamos juntos a la vivienda de Liliana. Paralizan la vivienda Raquel, todo el sector de su caminar de Liliana, donde ella transita con la parte etérea. Vamos deteniendo esos eventos. Como observa arriba, Raquel, ¿qué naves hay cerca? ¿Quiénes están allí melodeando? Me vas diciendo lo que se va desintegrando. Adelante, la hermana Estenia que nos acompaña. Con Algazar vamos juntos también, Raquel. Sí, van realizando a la velocidad de la luz todo. Siento una paz y una tranquilidad con la hermana luz que es y relaja el cuerpo. Muy bien, Raquel. Y lo hacen a la velocidad de la luz, deteniendo las naves que se encuentran en todo el entorno, no solamente que pertenece a esta entidad, sino hay otras naves también que están realizando diferentes puntos de intervenciones donde paralizan todos los humanos luz y van limpiando todo lo que es Buenos Aires. Bien, van llegando otros humanos, luz, Raquel, como Triplium, hermanos de la 300. Empezamos la desintegración de estas entidades, la desconexión, lo que están realizando, como siempre, a la humanidad. Sí, se Al encuentra él. galeón, Raquel, convócale al galeón. Sí, se Tamara, encuentra al Galeón y Elian. Elian se encuentra con nosotros Elian, también. bienvenido, hermanos Luz, Calilux. Se empieza esta desintegración. Vamos con Mix León, desintegrándolos y recuperando lo que nos pertenece, las partículas de nuestros hermanos luz. Y vamos con los familiares, Raquel. Vamos con Enzo, que hay algo bastante peculiar con Enzo, con Erika, un alejamiento, distanciamiento todavía hasta el momento, con el papá de estos jóvenes, Marcelo. Ponlos al frente a todos, Raquel, y me vas diciendo qué es lo que se les elimina que no les pertenece. Es sus programaciones, como dice, exacto, como dice Liliana. Ellos con la energía negativa que conecta permanentemente y sus pensamientos, pues logra regresar a sus líneas de tiempo a donde han tenido dificultades, peleas, malestares, desentendimiento, separaciones, golpes que se han dado en algún momento, en líneas de tiempo que se han maltratado uno a otro. Bien. No Se están, logra nuevamente toda esa línea de tiempo y espacio. no Que están estaba... integrados sus humanos luz, Raquel. No, ¿Están de mi... cerca? Sí, Bien. Pues les convoco a sus humanos luz, Raquel. Eh, Lincemia de Erika, Renhapsium de Enzo y Ainoim de Marcelo, humano luz felino. El humano luz de Enzo es un humano luz de 14 metros, Raquel.
Es un humano guerrero, guardián de portales, 120 dimensión. Sí, ya ha ¿Cuándo evolucionado. ya evolucionó? Ya está en Sí, otra dimensión. y ya no se llama como se llama de otra manera. Sí, Raquel. Van cambiando su energía y cambiándose de nombre también. Sí, Eh, pues dame esos nombres, Raquel. ¿De todos han evolucionado? Enzo Nairium, ¿Cómo se llama Denso? Nairium, Naerium. Nairium, Nairium, así. Nairium. sí, ¿En qué dimensión está actualmente el humano luz? 283, ¿Cuánto? 283, 83D. ¿De Erika? NHA, doble L, Ujú, Y, sí. ANT, ¿Cómo se pronuncia? Nalinians. Nalian, dice, Nalian. Nalian, Nalian. ¿Dimensión en la que está? Es femenina de la 32. ¿En qué dimensión está actualmente? sí, 183, 83. El humano luz felino de Marcelo evolucionó también. sí, ¿Cómo se llama? Filian, Filian. sí, ¿Dimensión en la que está? 197, 197. Pregúntale a la hermana Mix León para esta comprensión y entendimiento, ¿cómo evoluciona el humano luz? La parte física no evoluciona. En este caso, Erika, Enzo y Marcelo por esas programaciones. Sin embargo, la parte etérea, el humano luz, sí están en estos ascensos de evolución. ¿Cómo sucede esto, Raquel, para que Liliana pueda tener esa información también? ¿Cómo hacen esta evolución los humanos luz? sí, por medio de la conexión de todos los humanos luz que se encuentran en la reserva y de la reserva conectan a la octava dimensión donde tienen el desarrollo y el despertar nuevamente a partir de la quinta dimensión, la octava y van subiendo ello de diferentes informaciones que le van dando y limpieza de la parte etérica al humano luz. Muy bien, Solo es Raquel. ya la parte física aceptar de lo que realmente somos nosotros, tiene la unificación a la parte etérica, luz. Cuando tú aceptas y sueltas todo lo que está en tu entorno, es donde tiene la unificación a la parte etérica. Como por ejemplo, tienes dolencia, pues acepta esa dolencia porque es tu parte física humana y solo busca la solución a sanar tu parte física, como por ejemplo, diciendo que tu humano luz es tu esencia, tu fuerza y tu luz. Y lo que te ha de sanar, te tomas un vaso de agua y sabe que ese vaso de agua te sanará porque tú eres la verdadera fuerza de amor y en sanación mismo para tu parte física. Muy bien, Raquel. Pero para eso, Extraordinario. tener el entendimiento, dice el humano luz, de que tú eres una fuerza de luz. Dice. Muy bien. Gracias por la información hacia Liliana. ¿Lista las transformaciones de los hermanos, del padre? Sí, Bien. y de lo que tenía, hay una línea de tiempo de que ingresará este señor
el papá de los que estaba en dificultades, que estaba con problemas de fallecimiento sin ser su tiempo. Iba a tener un accidente O sea, muy, estás observando una línea que muestra el humano luz de desencarnarlo ya, antes de sí, que tiempo. iba a realizar esta entidad demoníaca al al tomar una vida. Es ese evento que observé con tanto de no saber cómo decir a la familia, es ese otro evento que vi en el mundo onírico, Sí, corresponde a esta línea. correcto, porque primero iba a saber Liliana y ella tenía que informar a sus hijos. Bien, Raquel. Es extraordinario, Raquel, lo que nuestros humanos luz realmente se transforma algo que la entidad intenta realizar, lo cual se va a seguir transformando estos eventos porque no es todavía su tiempo de desencarnar de Marcelo, ¿no? No, no es todavía su Mm. tiempo. Muy bien, Raquel, extraordinario. ¿Está listo todos los procesos? Todo listo. Bien. Todo esto ha planificado de llevar a alguien jefe reptil fusionado demonio del grado 76, ¿no? Sí, así es. Bien, Manejando todo el entorno de toda la familia. muy bien. Entren en caos todos los eventos, ¿no? Sí, todo lo que conecta con Liliana, que son amistades, vecinos, Bien. familiares. Comenzamos, Raquel, la repotencialización de las viviendas de cada grupo que estamos convocando, abriendo sus caminos, sus proyectos, su tranquilidad de todos, Raquel, a los eventos que van realizando en su día a día. Cuando está todo listo, regresamos a la reserva. Si hacen a la velocidad de la luz todo el entorno, la limpieza y la eliminación de diferentes puntos y extremos que se encuentra en todo, prácticamente en todo el país. Portales abiertos se cierran y Portales abiertos. se coloca una cúpula de luz Esto que que me está diciendo, sí, se detendrá por varias horas y después nuevamente se romperá. Listo, listo, ¿listo? ¿Listo? listo. Regresamos a la reserva. Estamos en la reserva. Bien, ahora se va a juntar, acercarse Mix León, Algazara Amatistara y también Estinian, el humano luz que me acompaña. Todos son estrategas, Raquel. Comienzan a convocar a los humanos luz del 3, quinta dimensión. Todos los grandes hermanos luz de ejércitos llegan, Raquel. No vamos a traer a la entidad a la reserva. Vamos a ir a su planeta de esta entidad demonio que se ha fusionado con un reptil. Sí, de una vez que se ha limpiado y organizado todo lo que es el, el cierre de portales en todo el entorno de Liliana, amistades, familiares, conocidos. Bien, Ahora estamos preparados y nos estamos yendo. Se abre el portal y nos dirigimos al planeta de la bien, entidad. Se encuentra en la puerta baja, muy bien. baja. Raquel, la entidad es paralizado, encapsulado con aros electromagnéticos y los humanos, los genetistas, los separan, Raquel. Separan esa fusión que ha hecho este reptil con ese demonio y cae esos grados de mentira que traen. Pierde su poder de telequinesis, manera de intentar sacarte una sesión, cortar la energía, se lo paraliza Raquel y los humanos luz empiezan a ordenarle a este demonio a desalojar completamente estos rituales que hace la humanidad. Estamos en el planeta
de la entidad donde ha paralizado a todos los humanos luz. Raquel, Mix León te coloca dentro de una burbuja y una máscara para que no percibas nada de estas densidades, de estas energías negativas, ¿de acuerdo? Sí, Bien. Empiezan a la velocidad de los hermanos luz a desintegrar estas entidades, naves, desalojan el holograma y comenzamos a liberar a los hermanos luz de estas prisiones que tiene este reptil demonio. sí, siento todo escalofrío, mi cuerpo físico humano me molesta mucho. Es como si en el entorno también hubiera ese tipo de energía. Bien, que lo empiece, Raquel, Mix León que empiece a eliminar estas dos entidades, al reptil y al demonio, con todos los procedimientos, cortes, cierres de línea desde sus inicios, estas creaciones, estas bestias. Y cae, Raquel, toda esa sensación que te está sucediendo. Y este mismo demonio tenía la conexión con uno de los eh, jefes, sería en organizaciones que... Por supuesto, porque esto viene de atrás, como has observado, 1803, la familia Rocher. Todo eso se elimina, Raquel, eliminando estas entidades que son esas conexiones de rituales que hacen estas élites, sacrificios. Lo desconectan los humanos luz, desconectan la manipulación que hace hacia el holograma. Listo. Se elimina ese planeta. Estamos todos libres fuera y envuelve los humanos luz todo el planeta. Y lo elimina. Escanea nuevamente todos los humanos luz y luz dice, ha ingresado una energía muy potente que es la transformación de la frecuencia a lo que es el satélite mayor, que es la Luna, y la Luna que conecta con cada planeta que se encuentra en nuestro entorno, en especial el planeta Tierra. Manejar y gobernar al planeta prisión, dice. Y esa frecuencia es lo que elimina al humano luz. Muy bien. Termina de eliminar y conecta una frecuencia de luz a todas las personas en en esta misma línea. Perfecto, Raquel. Excelente. Las Listo, transformaciones del humano luz. todo eliminado al planeta y todas las entidades, todos los demonios, todo lo que se tiene que eliminar, cerrado los portales. Listo, estamos en la Bien. reserva. Bienvenida a todos los hermanos rescatados. Son repotencializados, se entregan las informaciones, se colocan las mallas para cruzar a la quinta dimensión, dado que hay demasiada brujería ancestral, partes etéreas muy dañados. Empiezan los cambios biomoleculares listos para pasar a la quinta dimensión. Abren los portales humanos, luz, Raquel. Sí, e ingresan a la velocidad de la luz todo. Muy bien, Raquel. Muy felices ya, muy felices. Muy bien, Raquel. Listo, están listos. El humano luz con tanta paz que ha sentido que está aquí en nuestro hogar, Sitian de la dimensión 10, su parte física es la próxima sesión que se va a realizar, ¿no? Correcto. La Es paciente, la paciente de mañana. así es. Muy bien, Raquel, ya estaba libre su humano luz. Sí, por eso es la conexión y la desesperación de liberarse de todo lo que se encuentra en su entorno. Busca la conexión con su parte física. Muy bien, gracias, hermana Luz. Nos vas a estar acompañando aquí en nuestro hogar y realizar todo lo que hay que hacer con tu parte física mañana. Cierra los portales a la quinta dimensión, Raquel. Listo. ¿Cómo le observas a Liliana ahora? Liliana, ¿cómo te sientes? ¿Cómo están tus manos, tu cabeza? ¿Te sientes tranquila? Tranquila, sí.
pero estoy sorda, no escucho. Sí, Las manos todavía no siento. tiene Lo que todo entorcida la mano, es como si tuviera eh, como si le hubiese puesto unas anestesias, y porque ya todo viene de la parte de neuronales que maneja su intestino grueso matriz. Bien, ¿listo, Raquel? Listo. Bien. Los humanos los que nos asisten continuamente del 3 y quinta regresan, Raquel, repotencializados a sus cuerpos físicos y quintas dimensiones. Gracias a cada uno. Listo. Sitian se va a quedar con nosotros, Raquel. Sí. Vamos a hacer cambio con el humano luz de Liliana para que le transmita toda la información que desea y lo que también quiere realizar Liliana. ¿De acuerdo, Raquel? Sí. Terminamos con nuestros procesos y ya estamos fuera de la hipnosis. Tengo un conteo de 3 a 1, Raquel. 3, haces cambio con Miss León. 2, 1. Hermana Miss León, buenos días y bienvenida. Hermano Alcázar, mis saludos, hermano. Gracias, hermana Mix León, por mostrarme tan precisamente los eventos de tu parte física, todo lo que he transmitido antes de entrar a una hipnosis, todos estos eventos rituales, pérdidas, que ya se ha revertido como algo importante como humanos luz, el de tener un desenlace que no corresponde de Marcelo. Gracias, hermana Mix León, y te doy pase con tu parte física para que puedas transmitirle todo lo que deseas como tu parte física también. Adelante, Liliana. Gracias. Hola. Hola, mi gran corazón. Mi vida. Sí, pues estoy contigo, siempre, siempre, con toda la fuerza del amor que necesitamos, tanto tú como yo de ti. Estoy evolucionando. Sí, estamos evolucionando. Necesitamos sanar nuestra parte física, por lo menos un 50-70% para terminar de integrarnos al 100%. Qué bien. Sí, es el temor que están causando para poder bajar el nivel de vibración de todas las personas, para que solamente un simple mosquito los logre nuevamente aprisionar, porque eso es lo que quieren lograr. De una vez que aprisiona al ser humano, pues ellos tienen el control, porque ningún ser humano es prisionero. Y la parte etérica y nosotros humanos luz no podemos y no debemos estar prisioneros. Todos somos libres y realizar en libertad todo lo que tenemos que realizar. Y se puede, bueno, yo quiero parar ese proceso. Sí, ya lo hemos hecho con la limpieza del holograma que hemos realizado con el hermano Alcázar, pero lo hemos realizado nuevamente ahora. Correcto. ¿Quiénes son los responsables de hacer alimentación sintética? La entidad. La quiero sacar. Ya lo tienes afuera, ya fue eliminado. Correcto, hermana Luz. Gracias, hermana Luz, por todo lo que se ha realizado. Un gran abrazo de luz ¿Sí, para Liliana? ti. No, le decía gracias y que todo lo que yo pueda realizar en servicio divino, lo voy a hacer. Sí, nuestro aporte siempre es maravilloso porque logramos rescatar a nuestros hermanos donde se encuentran en cautiverio. Correcto. Gracias, hermana Mix León.
¿Cuál es tu evolución? Dado que hemos preguntado al grupo familiar, tu evolución, hermana Luz, ¿en qué dimensión estás actualmente? En las 290. ¿Cuánto? 290. 290. ¿Tu gen luz cuánto está? Mantenemos en el mismo nivel. No podemos subir al gen luz, que es la sanación y renovación, prácticamente es de las células de la parte física humana a la conexión de la parte de luz. ¿Cuánto sería? A 27.9. 27.9. Muy bien. Excelente. Ya tiene la información tu parte física, también de tu gran evolución. Gracias, hermana Mix León, como a todos. Voy a pedirle a la hermana Estinian, dado que le he sentido su energía a mi costado derecho, pues va a Sí, quedarse su bilocación conmigo a donde vayamos. Somos humanos luz de la 10, junto con Algazar. Las sí. instrucciones va recibiendo la hermana Luz Dice para... gracias. Gracias a todos. Hacemos cambio con Raquel a la cuenta de 3. Hasta pronto, hermana Luz. 2. Gracias, como siempre, por todo lo que se hace. 1. ¿Me escucha, Raquel? Sí, te escucho. ¿Cómo estás, Raquel? Bien. Extraordinario, Raquel, todas estas secuencias Sí, de tantos eventos de tanto el mundo onírico con lo que hemos realizado. ¿Lista para regresar, Raquel? sí, lista. Bien, se integran nuestros humanos luz, gracias a cada uno. Tengo un conteo de 5, no regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. 3, mueve tus brazos, siente más tus piernas. 2, 1, abre tus ojos, Raquel.